Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy, domingo 23 de junio del año 2024, estamos aquí hablando de los sucesos de la semana. Estos que cada día agobian a la ciudadanía colombiana, que ponen a preocupar a casi un país completo, porque todo lo que sucede no tiene buenos indicadores. Todo lo que va ocurriendo empeora la situación económica de nuestra patria y obviamente empobrece a nuestra gente. Y todos logramos el objetivo que pretende el presidente Petro, que nos igualemos por la pobreza. Ahí ellos serán los reyes. Esperemos poder combatir este flagelo que nos mata y nos acaba con el alma. Se cerró sesiones del Congreso el día jueves 20 de junio. No pasaron las grandes reformas que pretendía el Congreso de la República. No pasó la reforma de la salud, ni la reforma de la educación. En la reforma de la salud se dieron muchas circunstancias y obviamente tendrán que presentarla nuevamente para ver si es posible llegar a una concertación que evite el caos y que nos lleve a volver a la vida de lo que ocurría en el año 1990-91, antes de la reforma de la Ley 100. Vale decir que alcaldes y gobernadores manejaran la salud en Colombia en detrimento del interés del pueblo colombiano. Eso no podrá ocurrir. Hemos pasado y superado 30 años de mejoramiento de las condiciones de vida en la salud para volver a retroceder y perder el tiempo ganado. Entonces, habrá que rectificar eso, señor presidente, para concertar y buscar salidas acordes a la realidad del país. ¿Se puede reformar? Sí, pero para mejorar los indicadores, aquellos negativos que nos impiden acabar de darle una atención rápida y eficiente a los colombianos. La reforma de la educación fracasó, pero fracasó porque FECODE también se opuso. FECODE, que habían inicialmente organizado un pacto con la oposición, después la incumplió y no les quedó más remedio, sino entonces que no se aprobara esa reforma nefasta también. Hay que entender, señores, que la educación en Colombia, si bien es cierto es privada y es pública, la pública tiene grandes problemas y tiene un problema y es que la educación que están dando los profesores en Colombia es contraria a la democracia y es contraria a los principios y valores que se deben infundir en una sociedad. Es decir, desde hace muchos años hemos creado un monstruo contrario, hemos sido permisivos en que la educación en Colombia eduque a nuestros hijos en principios contrarios a la democracia. Pero se logró aprobar en primer debate la reforma laboral. Continuará ese proceso y en mi opinión hay cosas importantes ahí. Volver a que la jornada nocturna empiece ya a las 7 de la noche es un logro. Es que antes del año 2003 se pagaban las horas extras con recargo desde las 6 de la tarde, se pagaban la jornada nocturna con recargo desde las 6 de la tarde y así sucesivamente entendíamos que el día era día y que la noche era noche. Inventamos y hoy estamos volviendo a retroceder porque ese objetivo en aquella época no se logró dar y no se generó empleo, porque lo que ocurrió es que las empresas dejaron de tener un gasto, pero no cambió la estructura general del país frente al tema del empleo. Y recuerden ustedes que el gran problema de Colombia es el empleo. Si un país no genera empleo formal y disminuye el empleo informal, nunca saldremos de la pobreza, porque mantendremos las desigualdades en el trabajo y eso genera diferencias sociales. Se aprobó subir el cupo de la deuda, se tenía que hacer, no había más remedio, y despeja entonces el futuro
del pago de las obligaciones ya contraídas con la banca internacional. Hubiera sido un problema serio, hubiéramos quedado muy mal, y está bien que se hubieran preocupado por aprobar ese cupo de endeudamiento. Queda otro tema pendiente, vital, la reforma a la justicia. Se han presentado en los últimos 10 años que yo recuerde más de 10 reformas a la justicia y ninguna prospera. ¿Y saben por qué no prospera? Porque la misma justicia impide que se dé la reforma. Eso hace que cualquier proyecto de ese tamaño en el que interviene la misma justicia no se logre. Se mantienen los beneficios, los estatus y se acaba todo. Lo mismo ocurre con el tema de los salarios en el Congreso de la República. Volvió a presentarse un proyecto de ley de disminución de los salarios de los congresistas para 28 millones de pesos, bajándolo casi de 45, y tampoco se aprobó porque no hubo quórum. Por Dios, muy difícilmente alguien se reforma a sí mismo, sobre todo cuando no hay principios. Si se pensara en el país y en la estabilidad de Colombia, todos haríamos un esfuerzo y trabajaríamos para mejorar las condiciones del pueblo colombiano. Además, les cuento que desde que se impetró en Colombia con la Constitución del 91 el tema de los candidatos mismos para Fiscalía, para Procuraduría, salieran de los mismos, de las mismas fuerzas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ahí perdimos la independencia de poderes y quedamos politizados en la justicia. Es decir, se creó la propia trampa que llevó a la burocratización de la justicia y a depender de elecciones y gastos por parte de ellos para obtener las magistraturas correspondientes. Y además se llenaron de esposas, hijos y familiares todos los aspectos de la República. En cada una de las entidades hay esposas, hijos y parientes de los consejeros y de la Corte Constitucional. Eso está mal, eso no está bien. Hay que pensar cómo organizamos ese tema. Por otro lado, el Partido Conservador, en decisión tomada por ellos, propondrá al doctor Efraín Cepeda para ocupar la presidencia del Congreso del Senado de la República y por ende del Congreso en la legislatura que iniciará el 20 de julio próximo. Él es un hombre bueno, no creo que que esté sometido a ninguna investigación, y creo que puede ser el hombre que maneje bien los parámetros, los reglamentos y las normas del Congreso de la República. Le ganó a Carlos Andrés Trujillo, que en paz descanse. El presidente no asume ninguna responsabilidad y culpa al gobierno de Iván Duque por no hacer las inversiones que se estipularon en el proceso de paz. El presidente continúa con la idea de denunciar ante la ONU estos aparentes incumplimientos y ha pedido a los excombatientes de la FARC que presenten un informe común ante Naciones Unidas. El acuerdo de paz lo hicieron trizas y por eso tenemos una nueva violencia, indicó Petro. Yo no sé si eso es verdad. Se ha hecho tantas cosas en este país desde que en el plebiscito del año 2016 el no ganó y a los 15 días se convirtió en un sí. Ese fue el principio del fin de cualquier acuerdo de paz en Colombia. Es un proceso que está viciado de nulidad. El pueblo colombiano no lo aceptó y cuando menos nos dimos cuenta estaba disque firmado. No fue aprobado. La democracia votó por el no y el no ganó. No debíamos haber tenido ni firma ni proceso ninguno. Eso no justifica entonces las palabras del presidente Gustavo Petro. La palabra se cumple, la democracia manda, y eso es lo que yo les digo a ustedes. El pueblo dijo no al acuerdo de paz, pero el gobierno dijo sí al acuerdo de paz.
en contravía de la voluntad del pueblo. Hablando de temas internacionales, el pacto entre Rusia y Corea del Norte. El pacto firmado compromete a protegerse mutuamente en caso de agresión. Vladimir Putin, el presidente eterno que ya está por el 6º periodo y que terminará en el año 2030, es decir, 30 años en el ejercicio del poder. Y Kim Jong, que es heredero, tienen la alerta máxima al mundo. Kim calificó a Rusia como el amigo y aliado más honesto. Ay, Dios mío bendito. Y se refirió a Putin como el amigo más querido del pueblo coreano. Miren, Corea del Norte le va a pasar lo mismo que le pasó a la Alemania cuando tumbaron el muro. Tarde que temprano caerá Corea del Norte por la misma exigencia de los pobres, de los mismos ciudadanos coreanos. No se puede aguantar la miseria cuando el vecino está en la opulencia. No se puede aguantar la opresión cuando el vecino está en la democracia. Hermanos de sangre y amigos de toda la vida, separados por el capricho de un soberano que se ha perpetuado en el tiempo sin razón alguna. Hablando de guerras, no solamente del tema de Palestina con Hamas y Rusia con Ucrania, al interior de Israel también tenemos ya diferencias. El ejército entró en conflicto con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El primer ministro disolvió su gabinete de guerra, decisión que llega una semana después de la renuncia del general Benny Gantz y su socio Gadi Eisenkot, quienes denunciaron previamente la falta de rumbo del ejecutivo israelí. Ahora entra en conflicto con las fuerzas de defensa de Israel por las pausas estratégicas que estaban haciendo y por las palabras de su portavoz cuando manifestó que la erradicación de Hamas en la Gaza invadida es una muy difícil tarea, si no imposible, indicando que las milicias islamistas palestinas no son una organización paramilitar, sino como un aglutinante ideológico y político del Estado palestino. Son crecientes entonces las protestas en su país por el fin de la guerra y que se permita la negociación. Es que tanta violencia, aunque vuelvo y reitero lo que he dicho, esta nueva guerra no se originó por Israel, se originó por los terroristas de Hamas que invadieron un domingo de fiesta tranquilos en sus casas a los israelitas, los mataron, violaron, secuestraron y acabaron con la integridad del pueblo israelita. Por eso reaccionaron y por eso han dicho que no pararán hasta que un terrorista Hamas esté con vida. Pues amanecerá y veremos. Está difícil el tema. Que, señores, estos son los sucesos más importantes de esta semana. Analícenlo con tranquilidad. Simplemente los pongo a pensar y a revisar las cosas que día a día nos agobian. Un cordial saludo.